Llovía a cántaros ese martes por la noche cuando David estacionó su auto en el Ross's Diner. Podría haber ido a cualquier restaurante elegante de la ciudad con su fortuna. Podría comer en lugares donde una sola comida costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Pero esa noche, como tantas otras, eligió este pequeño y sencillo lugar a las afueras. David miró a su hijo de 12 años en el asiento trasero. El niño miraba por la ventana como las gotas de lluvia corrían por el cristal. Su silla de ruedas estaba plegada en la parte trasera del auto, esperando a ser descargada. El corazón de David se sentía pesado al ver a su hijo. La vida no había sido fácil para ninguno de los dos desde el accidente de hacía 3 años. El niño había sido un niño activo y normal antes de ese terrible día. Le encantaba el fútbol, trepar árboles y correr por el patio trasero con su perro, pero un momento lo cambió todo. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó el auto familiar. David salió ileso. Su hijo no tuvo tanta suerte. El médico le dijo que nunca volvería a caminar. Salió del coche y abrió la puerta trasera. Ayudó a su hijo a subir a la silla de ruedas, con mucho cuidado como siempre. El chico no se quejó, aunque David podía ver que estaba cansado. Habían pasado todo el día en otra cita médica, esperando un milagro que parecía no llegar. El restaurante estaba cálido y luminoso por dentro. No era nada lujoso. Los suelos eran viejos. Las mesas habían visto días mejores y las paredes estaban cubiertas de fotos de equipos deportivos locales de instituto de años pasados. Pero había algo especial en este lugar que David no podía encontrar en ningún otro lugar. La gente de aquí no miraba a su hijo con lástima en los ojos. Encontraron su mesa habitual junto a la ventana. David siempre pedía el mismo sitio porque la silla de ruedas entraba fácilmente y a su hijo le gustaba ver pasar los coches. Afuera, el chico estaba tranquilo esta noche, más tranquilo que de costumbre. David se preocupaba mucho por él últimamente. Solía ser un niño tan feliz, siempre riendo y bromeando. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo con aspecto triste y perdido. Otras familias cenaban a su alrededor. David notó cómo los niños, en la mesa de al lado corrían, jugaban y hacían ruido. Su hijo los observaba con una mirada que le partió el corazón a David. Sabía lo que su hijo pensaba. Él también solía correr y jugar así. Una joven se acercó a su mesa con una gran sonrisa. Era la camarera de siempre y a David siempre le impresionaba lo amable que era con su hijo. No le hablaba como si fuera diferente o estuviera roto. Simplemente lo trataba como a cualquier otro niño. «Hola a todos», dijo alegremente. «¿Qué tal el día?» El hijo de David levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa. Era la primera sonrisa real que David le veía en todo el día. La camarera siempre le afectaba. Lo hacía sentir normal. «Hoy fuimos a ver a otro médico». David dijo, «¡Qué día tan largo!». La camarera asintió comprendiendo. Tenía una forma de saber cuándo no hacer demasiadas preguntas. «Bueno, ¿qué tal si empezamos con unas de esas tiras de pollo que tanto te encantan y quizás un batido de chocolate para alegrar el día?» «Mejor». El chico asintió, su sonrisa se ensanchó un poco. David pidió su hamburguesa y café de siempre mientras la camarera se alejaba. David notó cómo se detenía en otras mesas, siendo igual de amable y amigable con todos. No estaba fingiendo. Simplemente era quien era cuando llegó la comida. David vio a su hijo luchar con sus tiras de pollo. El accidente había afectado más que solo sus piernas. Sus manos no funcionaban tan bien como antes. Cosas simples como comer se habían vuelto difíciles. David quería ayudar, pero sabía que su hijo necesitaba probar su propia independencia. Era importante incluso cuando era difícil de ver. El chico logró comer la mayor parte de su cena, aunque le llevó mucho más tiempo que antes. David intentó conversar sobre la escuela y preguntarle sobre los programas de televisión favoritos de su hijo, pero se dio cuenta de que el chico no estaba entusiasmado últimamente. Nada parecía para interesarle tanto como estaban sentados allí. David pensó en todo el dinero que había ganado a lo largo de los años.
Había construido un negocio exitoso de la nada. Poseía 3 casas, conducía coches caros y tenía más dinero en el banco del que podría gastar en 2 vidas. Pero nada de ese dinero podía arreglar lo que estaba roto en su hijo. Nada de eso podía devolverle al niño feliz y activo que solía ser. El restaurante empezaba a vaciarse a medida que avanzaba la noche. Se acercaba la hora habitual de irse. David estaba a punto de pedir la cuenta cuando sucedió algo inesperado. Una música suave empezó a sonar desde una vieja radio detrás del mostrador. Era una canción lenta y suave que parecía llenar el tranquilo restaurante. David notó que la cabeza de su hijo comenzaba a moverse ligeramente al ritmo por primera vez en semanas. Había una chispa de interés en sus ojos. La música siempre había sido algo especial para el niño antes del accidente. Solía bailar por la casa todo el tiempo inventando pasos tontos y riéndose de sí mismo, pero ahora, sentado en su silla de ruedas, el niño solo podía mover la parte superior del cuerpo al ritmo. David vio la frustración en el rostro de su hijo al darse cuenta de sus limitaciones una vez más. Momentos como estos eran los más difíciles para ambos, cuando su hijo recordaba todas las cosas que solía poder hacer pero que ya no podía. David se acercó y apretó suavemente la mano de su hijo. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Que todo estaría bien. Eso no era cierto. Que las cosas mejorarían. No estaba seguro de que así fuera, así que simplemente se sentó allí, sosteniendo la mano de su hijo, deseando poder alejar todo el dolor y la tristeza. La música seguía sonando y David observaba cómo su hijo intentaba moverse al ritmo, aunque claramente lo entristecía. Esta era su vida ahora. Momentos de desear algo que parecía imposible de tener. David se sintió más impotente que nunca a pesar de toda su riqueza y éxito. La música seguía sonando suavemente de fondo mientras la mayoría de los comensales comenzaban a irse. David observó cómo los dedos de su hijo golpeaban el reposabrazos de la silla de ruedas seguía el suave ritmo. Era el movimiento más intenso que había visto del niño en días, y eso hizo que a David se le oprimiera el pecho con esperanza y tristeza. La camarera limpiaba mesas cercanas, tarareando la melodía. Llevaba casi 2 años trabajando en el restaurante, y David había notado cómo siempre parecía alegrar a todos a su alrededor. Esta noche no era diferente. Aunque parecía cansada después de un largo turno, aún conservaba esa cálida sonrisa que hacía que la gente se sintiera bienvenida. Mientras limpiaba la mesa de al lado, miró y vio al niño moviendo la cabeza al ritmo de la música. Algo en su expresión cambió. No era lástima ni tristeza, como solía ver David en los rostros de la gente cuando miraban a su hijo. En cambio, era casi reconocimiento, como si comprendiera algo que otros pasaban por alto. El niño intentaba mover más el cuerpo, balanceándose todo lo que podía en su silla. Su rostro tenía una expresión de concentración, como si recordara algo de antaño. David conocía esa mirada. Era la misma que su hijo solía tener cuando bailaba en la sala, dando vueltas, inventando movimientos tontos que harían reír a toda la familia, pero ahora, atrapado en su silla de ruedas, el niño solo podía soñar con moverse libremente. David vio la frustración crecer en los ojos de su hijo mientras intentaba hacer más de lo que su cuerpo le permitía. Era desgarrador presenciar cómo un niño que antes se movía con tanta alegría ahora luchaba por balancearse al ritmo de una simple canción. La camarera terminó de limpiar la mesa y se acercó a ellos. David esperaba que preguntara si necesitaban algo más o si querían la cuenta. En cambio, hizo algo completamente inesperado. «Es una canción muy bonita, ¿verdad?», le dijo al niño, dirigiéndose directamente a él en lugar de a David. La mayoría de los adultos hablaban con David de su hijo como si el niño no pudiera hablar por sí mismo, pero esta camarera siempre lo trataba como a cualquier otro niño. El niño asintió y su rostro se iluminó un poco. «Me gusta la música», dijo en voz baja. Su voz era suave, casi tímida. No hablaba con mucha gente, excepto con su padre y sus profesores. «Puedo decirlo», la camarera dijo con una sonrisa genuina. «Tienes un ritmo genial. ¿Te gusta?».
Bailar. La pregunta quedó en el aire por un momento. David sintió que se le caía el estómago. Bailar era uno de esos temas dolorosos que intentaban evitar. A su hijo le encantaba bailar más que a casi cualquier otra cosa. ¿Pero cómo podía bailar ahora? El chico se desanimó y bajó la vista hacia su silla de ruedas. Antes lo hacía, susurró, pero ya no puedo. David empezó a decir algo, quizá para cambiar de tema o disculparse, pero la camarera lo sorprendió de nuevo. En lugar de parecer incómoda o arrepentida, simplemente asintió como si lo comprendiera por completo. ¿Quién dice que no sabes bailar? Ella preguntó con suavidad. Bailar no se trata solo de los pies. Sabes que se trata de sentir la música y dejar que te mueva como pueda. El chico la miró con curiosidad. Nadie le había hablado nunca de bailar desde el accidente. Todos actuaban como si fuera algo que tenía que olvidar por completo. La camarera echó un vistazo al restaurante casi vacío. Solo quedaban unos pocos clientes, ocupados en sus propias conversaciones. La música seguía sonando, una dulce melodía que parecía invitar al movimiento. ¿Quieres bailar conmigo?, le preguntó al chico. David abrió mucho los ojos. No estaba seguro de haber oído bien. El chico miró a la camarera con incredulidad. Pero estoy en silla de ruedas, dijo el chico con la confusión reflejada en su voz. Y, respondió la camarera encogiéndose de hombros. Tu silla también baila. ¿Quieres intentarlo? Sin esperar una respuesta, se movió al costado de su silla de ruedas y suavemente colocó una mano en el respaldo de su silla y extendió la otra hacia él. El niño dudó por un momento antes de extender la mano y tomarla de ella. Lo que sucedió después hizo que a David se le cortara la respiración. La camarera comenzó a moverse lentamente alrededor de la silla de ruedas, guiándola en un círculo suave mientras. Ella sostenía a los niños y se balanceaba al ritmo de la música mientras se movía y animaba al niño a mover la parte superior del cuerpo al ritmo. Al principio, el niño estaba rígido e inseguro, pero a medida que la camarera seguía moviéndose con gracia a su alrededor, algo mágico comenzó a suceder. El niño comenzó a relajarse, sus hombros comenzaron a moverse al ritmo, su mano libre comenzó a balancearse en el aire. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Eso es. La camarera lo animó a sentir la música. Déjala fluir a través de ti. David observó con asombro cómo su hijo comenzaba a reír. Era un sonido que no había oído en meses. Todo el cuerpo del niño se movía ahora tanto como podía. Su cabeza asentía al ritmo, sus hombros se balanceaban y su mano bailaba en el aire. Parecía feliz. Realmente feliz. La camarera seguía moviéndose alrededor de la silla de ruedas. A veces giraba, a veces simplemente se balanceaba. A su lado, lo hacía parecer tan natural, como si bailar con alguien en silla de ruedas fuera lo más normal del mundo. Sus movimientos eran elegantes, pero no elegantes. No intentaba presumir. Estaba compartiendo un momento de alegría con un niño que lo necesitaba desesperadamente. Otras personas en el restaurante notaron que una familia con 2 niños pequeños dejó de comer para observar a una pareja mayor. Los observaba con una sonrisa amable, pero en lugar de las habituales miradas de lástima o incomodidad, estas eran diferentes. La gente sonreía, parecían comprender que estaban presenciando algo hermoso. Uno de los niños de la familia cercana se levantó de su mesa y empezó a bailar junto a la silla de ruedas. Su hermanita se unió a él, riendo mientras daba vueltas. Pronto, el pequeño espacio cerca de su mesa se convirtió en una pista de baile improvisada. El niño en silla de ruedas se reía de verdad. Sus ojos brillaban de alegría y se movía al ritmo de la música con más libertad de la que David había visto desde el accidente. La camarera no dejaba de animarlo gritando cosas como, «¡Qué guapo y qué natural eres!». Durante esos preciosos minutos, el hijo de David no era un niño discapacitado, no era alguien a quien se le pudiera dar un pastel ni ayudar, solo era un niño que se divertía bailando al ritmo de su música favorita, rodeado de personas que lo veían como realmente era.
David sintió lágrimas en los ojos al ver a su hijo experimentar pura felicidad. Esta joven camarera le había dado a su hijo algo que todo el dinero de David jamás podría darle. Le había devuelto una parte de sí mismo que todos creían perdida para siempre. David se quedó paralizado en su asiento, observando algo que nunca pensó que volvería a ver. Su hijo bailaba. Bailaba de verdad, no como antes del accidente, sino de una forma completamente nueva, igual de hermosa. La alegría en el rostro de su hijo era algo que David casi había olvidado que existía. La música seguía sonando y la camarera se movía alrededor de la silla de ruedas con tanta gracia natural. No lo hacía para presumir ni para quedar bien. David sabía que esto salía del corazón por la forma en que miraba a su hijo, el suave aliento en su voz, la total ausencia de incomodidad con la silla de ruedas. Todo tan genuino. Otros clientes habían interrumpido sus conversaciones para observar, pero por primera vez desde el accidente, David no se sintió avergonzado ni protector. Estas personas no lo miraban con lástima. Sonreían, algunos incluso aplaudían al ritmo de la música. Algunos niños más se habían unido al baile, convirtiendo el pequeño espacio en una celebración. El hijo de David se reía con tanta fuerza que las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas de felicidad. David no recordaba la última vez que había visto a su hijo llorar de felicidad en lugar de frustración o tristeza. El sonido de esa risa llenó un vacío dentro de David que había estado vacío durante tanto tiempo. Mientras observaba, David comenzó a comprender algo que lo conmovió profundamente. Durante 3 años, había estado intentando curar a su hijo. Lo había llevado a los mejores médicos, comprado el equipo más caro, contratado a los mejores terapeutas. Había gastado cientos de miles de dólares buscando una cura, un tratamiento, cualquier cosa que pudiera devolverle el niño que solía ser. Pero esta camarera había hecho algo que ninguno de esos expertos podía hacer. No había intentado arreglar nada que no hubiera tratado. Su hijo como un problema que necesitaba solución, en lugar de eso, simplemente había visto a un niño que quería bailar y encontró la manera de hacerlo posible. David pensó en todos los restaurantes elegantes a los que habían dejado de ir porque la gente los miraba fijamente. Recordó las fiestas de cumpleaños a las que su hijo ya no era invitado porque otros padres se sentían incómodos. Estaban los eventos escolares que evitaban. Las reuniones familiares se volvieron incómodas y las actividades simples se volvieron imposibles. Pero aquí, en este humilde y pequeño restaurante, su hijo era el centro de atención de la mejor manera posible. Los niños bailaban con él. Los adultos sonreían y lo animaban. Nadie lo trataba como si estuviera roto o fuera diferente. Lo trataban como si fuera especial. La camarera captó la mirada de David y le dedicó una cálida sonrisa. Como algo en su expresión que le decía que entendía exactamente lo que significaba ese momento. No solo estaba siendo amable con un niño discapacitado, sino que le estaba devolviendo a un padre su hijo. Mientras la canción comenzaba a terminar, la camarera detuvo el baile lentamente. Se arrodilló junto a la silla de ruedas para estar a la altura del niño. Su rostro brillaba de genuina felicidad. «Fue increíble», le dijo. «Bailas tan bien. Espero que vuelvas a bailar conmigo algún día». El niño respiraba con dificultad por la emoción, pero su sonrisa era la más grande que David había visto en meses. «Fue muy divertido», dijo con su voz llena de asombro. No sabía que todavía podía bailar. «Claro que puedes bailar», dijo la camarera. «Bailar se trata de alegría, no de cómo te mueves. Y tú, amigo mío, tienes alegría a raudales». Los otros niños que se habían unido volvían a sus mesas, charlando con entusiasmo sobre la diversión que acababan de tener. Sus padres miraban al hijo de David con nuevos ojos, no como alguien por quien compadecerse, sino como alguien que acababa de alegrarles la noche. Una mujer mayor, al otro lado del restaurante, se acercó a su mesa. David se tensó, esperando la típica conversación incómoda sobre cuánto lo sentía o lo valiente que era su hijo. En cambio, lo sorprendió. «Jovencito»,
le dijo a su hijo, fue el baile más bonito que he visto en años. Alegraste mi noche. Su hijo sonrió de orgullo. Gracias, dijo cortésmente, fue muy divertido. Mientras la mujer se alejaba, David notó lo erguido que estaba su hijo en su silla de ruedas durante meses. El niño parecía encogerse, encorvándose e intentando hacerse invisible, pero ahora estaba sentado, erguido, mirando a su alrededor con confianza en lugar de vergüenza. La camarera se levantó y miró a David. Tiene un don. Dijo simplemente, no dejes que nadie te diga lo contrario, David. Sintió un nudo en la garganta por la emoción. Gracias. Logró decir, no sé cómo agradecerte lo que acabas de hacer. Ella negó con la cabeza. No hice nada especial. Tu hijo fue el que bailó. Solo moví un poco su silla. Pero David sabía que era mucho más que eso. Esta joven le había dado a su hijo algo invaluable. La sensación de ser normal, de ser incluido, de ser celebrado en lugar de ser un pastel. Les había recordado a ambos que la alegría aún era posible incluso cuando la vida parecía completamente diferente a lo que habían planeado. Mientras se preparaban para salir del restaurante, el hijo de David charlaba emocionado sobre el baile. Quería saber si podrían volver mañana, si sonaría la misma música, si la camarera estaría trabajando. Era el momento más animado que David lo había visto desde antes del accidente. Caminando hacia el coche, la mente de David corría. No dejaba de pensar en lo que acababa de presenciar. Esta camarera, que probablemente apenas ganaba lo suficiente para pagar sus facturas, les acababa de dar algo que toda su riqueza no podía comprar. Les había dado esperanza, pero más que eso, ella le mostró a David que había estado pensando mal en la condición de su hijo. Se había centrado en lo que su hijo no podía hacer en lugar de celebrar lo que sí podía hacer. Había estado intentando revivir el pasado en lugar de abrazar el presente mientras ayudaba a su hijo a subir al coche. David decidió averiguar más sobre esta joven extraordinaria, no porque sintiera lástima por ella ni quisiera presumir de su dinero, sino porque presentía que podría ser la clave para ayudar a otras familias como la suya por primera vez en 3 años. David se sentía realmente esperanzado por el futuro. Su hijo seguía discapacitado, seguía en silla de ruedas, seguía enfrentando desafíos cada día, pero esta noche había demostrado que esos desafíos no tenían por qué definir sus vidas. La alegría seguía siendo posible. La felicidad seguía al alcance, y a veces, la sanación más poderosa no provenía de tratamientos costosos, sino de la simple bondad humana. A la mañana siguiente, David no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el restaurante. Su hijo se había despertado de mejor humor que en meses. Preguntaba cuándo podrían volver a bailar. Por primera vez en años, el chico estaba entusiasmado con algo y David no quería perder esa chispa, pero también sentía curiosidad por algo más. La camarera había manejado la situación con tanta naturalidad, como si hubiera hecho algo así antes de que la mayoría de la gente se pusiera nerviosa e incómoda con su hijo. No sabía qué decir ni cómo actuar. Esta joven había sido completamente diferente y David quería entender por qué había decidido pasar por el restaurante durante el turno de almuerzo para ver si estaba trabajando. Se dijo a sí mismo que solo quería agradecerle como era debido por lo que había hecho, pero en el fondo sabía que había algo más que eso. Algo en ella lo había conmovido de una manera que iba más allá de la gratitud. Cuando llegó al restaurante, pudo verla a través de la ventana sirviendo mesas con la misma cálida sonrisa que le había mostrado a su hijo. David se sentó en su coche unos minutos observándola trabajar. Se movía entre mesas. Con energía y determinación, David se tomó su tiempo para charlar con los clientes, especialmente con los mayores, que parecían comer solos. Finalmente, entró y se sentó en una mesa de la esquina, donde pudo observar. Sin ser evidente, pidió café y un sándwich que en realidad no quería, solo para verla interactuar con la gente. Lo que vio lo asombró. Un hombre con bastón entró lentamente y con dificultad para llegar a su asiento sin que se lo pidieran.
La camarera lo ayudó a acomodarse en silencio y se aseguró de que su bastón estuviera en un lugar donde pudiera alcanzarlo fácilmente. No le dio mucha importancia ni llamó la atención sobre su dificultad para caminar. Simplemente lo ayudó con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Más tarde, entró una mujer mayor que parecía confundida con el menú. La camarera se sentó a su lado y le explicó pacientemente cada plato, incluso sugiriendo que comidas podrían ser más fáciles de comer. No hubo condescendencia ni impaciencia, solo interés genuino. David se dio cuenta de que no se trataba solo de su hijo. Esta camarera tenía un don para ver lo que la gente necesitaba y ayudarla sin obligarla. Sentirse avergonzado o diferente era una cualidad poco común, y David se preguntó cómo alguien tan joven había desarrollado tanta sabiduría y compasión en los siguientes días. David hizo preguntas discretas. No intentaba ser astuto, pero quería saber más sobre esta joven extraordinaria. Habló casualmente con el gerente del restaurante y le comentó lo impresionado que había estado con el servicio. Lo que descubrió lo hizo respetarla aún más. Se llamaba Lisa y llevaba trabajando en el restaurante casi 2 años. Tenía 26 años y estudiaba enfermería en la universidad comunitaria, pero la escuela era cara e incluso con ayuda financiera, le costaba pagar sus clases mientras trabajaba a tiempo completo. El gerente le dijo a David que Lisa era una de las mejores empleadas que habían tenido. Nunca se reportaba enferma. Siempre se quedaba hasta tarde cuando necesitaban ayuda y los clientes constantemente preguntaban específicamente por su sección. Pero lo que más impresionó al gerente fue cómo trataba a los clientes difíciles y a las personas que necesitaban ayuda adicional. David aprendió que Lisa a menudo se quedaba después de su turno para ayudar a los clientes mayores que tenían problemas para llegar a sus autos. Conocida. Para pagar las comidas de familias con dificultades económicas, usando su propio dinero de propinas. Varios clientes habituales le habían dicho al gerente que Lisa era la razón por la que seguían volviendo al restaurante. Pero lo más importante que David descubrió fue sobre la vida personal de Lisa. Tenía una hija de 7 años que nació con discapacidades de aprendizaje. La niña tenía dificultades en la escuela y necesitaba tutoría y terapia especiales que no estaban cubiertas por su seguro básico. Lisa trabajaba en 2 empleos para pagar estos servicios mientras intentaba terminar la escuela de enfermería. Esto lo explicaba todo. Lisa entendía lo que era ver a su hijo luchar con cosas que a otros niños les resultaban fáciles. Conocía el dolor de ver a la gente mirarla fijamente o hacer comentarios desconsiderados. Había aprendido por experiencia propia a tratar a las personas con diferencias no como problemas que resolver, sino como individuos que merecen respeto y dignidad. David también descubrió que Lisa era voluntaria en un centro comunitario local. En su único día libre a la semana, ayudaba a dirigir un programa para niños con diversas discapacidades utilizando música y movimiento para ayudarlos a expresarse y desarrollar confianza. No era parte de su trabajo ni algo que ella le pagaban por lo que hacía, porque creía en ello. El programa siempre andaba escaso de fondos y suministros. Lisa solía traer materiales de casa o comprar cosas con su propio dinero. Incluso convenció a algunos de sus compañeros de la escuela de enfermería para que ofrecieran su tiempo como voluntarios para ayudar a los niños con ejercicios de fisioterapia. David descubrió que el sueño de Lisa era especializarse en enfermería pediátrica, trabajando específicamente con niños con discapacidades. Quería abrir su propio consultorio algún día, uno que se centrara no solo en la atención médica, sino también en ayudar a las familias a afrontar los desafíos emocionales y sociales que conlleva criar a un niño con necesidades especiales. Pero sus sueños parecían lejanos. La escuela de enfermería le estaba tomando más tiempo de lo esperado porque solo podía permitirse tomar unas pocas clases a la vez. Su coche era viejo y poco fiable, lo que dificultaba llegar a las rotaciones clínicas. Su apartamento era pequeño y no estaba en el mejor barrio, pero era todo lo que podía permitirse mientras apoyaba las necesidades de su hija. Lo que más impactó a David fue que, a pesar de todos estos desafíos,
Lisa nunca pareció amargada ni derrotada. Todos los que hablaban de ella mencionaban su actitud positiva y su genuino interés por los demás. Fácilmente podría haber sentido lástima por sí misma o haberse enojado. Al ver el mundo por las dificultades que enfrentaba, en lugar de eso, había elegido usar sus experiencias para ayudar a otros. Cuando David recopiló esta información, sintió un profundo respeto por esta joven que crecía en su interior. Tenía menos dinero en su cuenta bancaria del que gastó en un solo almuerzo de negocios. Esa noche, mientras David estaba sentado en su oficina en casa, rodeado de muebles caros y premios por su éxito empresarial, ella estaba marcando una diferencia mayor en el mundo de la que él jamás había logrado con toda su riqueza. Pensó en Lisa trabajando en su segundo trabajo en el supermercado. Probablemente estaría de pie otras 4 horas y luego iría a casa a ayudar a su hija con la tarea antes de estudiar para sus clases hasta altas horas de la noche. David se dio cuenta de que lo que había presenciado en el restaurante no era solo un acto de bondad al azar, sino quien era Lisa. Alguien que veía una necesidad y respondía a ella con naturalidad, ya fuera su hijo que quería bailar, un cliente mayor que necesitaba ayuda o niños en el centro comunitario que necesitaban que alguien creyera en ellos por primera vez en su vida adulta. David se sintió inspirado por el ejemplo de otra persona. Esta camarera le había mostrado lo que era el verdadero éxito, y no tenía nada que ver con el dinero en el banco. David pasó 3 noches sin dormir pensando en todo lo que había aprendido sobre Lisa. Había amasado su fortuna tomando decisiones empresariales inteligentes, pero esto se sentía diferente. No se trataba de ganancias ni éxito, se trataba de hacer algo que realmente importara. El jueves por la mañana, David llamó a su abogado. Tenía una idea tan grande, tan diferente a todo lo que había hecho, que ni siquiera él estaba seguro de que funcionara, pero no podía dejar de pensar en todas las familias que luchaban como él y su hijo. Todos los niños que necesitaban a alguien como Lisa para demostrarles que eran valiosos, tal como eran. Su abogado pensó que estaba loco al principio. David quería crear una fundación, pero no del tipo habitual que crean los ricos para obtener exenciones fiscales. Esto sería diferente, esto sería real. A la noche siguiente, David regresó al restaurante con su hijo. El niño había estado pidiendo volver todos los días desde su mágica experiencia de baile. Cuando entraron, el rostro de Lisa se iluminó de genuina alegría al verlos de nuevo. «Bueno, mira quién ha vuelto», le dijo con cariño a su hijo. «¿Cómo has estado, jovencito?» El hijo de David prácticamente brillaba de felicidad. «He estado practicando mi baile en casa», anunció con orgullo. «Papá, me compré un nuevo reproductor de música para mi habitación». «¡Qué maravilloso!», dijo Lisa, y David se dio cuenta de que lo decía en serio. «Tal vez tengamos otra fiesta de baile esta noche si la música vuelve a sonar mientras cenaban». David observó a Lisa hacer su magia con otros clientes. Ayudó a un anciano que tenía problemas para leer el menú debido a problemas de vista. Tomó pacientemente el pedido de una mujer cuyo habla era difícil de entender. Chocó los 5 con un niño pequeño que estaba celebrando la pérdida de su primer diente. Cada interacción fue genuina y amable. Cuando la prisa por cenar disminuyó, David le preguntó a Lisa si podía sentarse con ellos un momento. Miró a su alrededor para asegurarse de que sus otras mesas estuvieran ocupadas. Luego acercó una silla. «Quería agradecerte de nuevo por lo que hiciste la otra noche». David comenzó, «No tienes idea de cuánto significó para nosotros». Lisa sonrió. «Fue un placer. Tu hijo es un bailarín maravilloso. Espero que siga así». David respiró hondo. Lo que estaba a punto de decir sonaría loco. Lo sabía, pero tenía que intentarlo. «He estado pensando mucho en esa noche», dijo, «sobre la naturalidad con la que manejaste todo, cómo hiciste que mi hijo se sintiera normal e incluido». «Lo hice. Investigué un poco y aprendí sobre tus antecedentes, sobre tu hija y sobre el trabajo que haces en el centro comunitario». Lisa pareció sorprendida y un poco incómoda. «Oh, espero»,
dijo en voz baja. Está bien, no quise darle mucha importancia. Ese es exactamente el punto. David dijo, no le diste mucha importancia, simplemente hiciste lo que te pareció correcto, y ese es un don que la mayoría de la gente no tiene. David hizo una pausa y miró a su hijo, que coloreaba un mantel individual infantil. Tarareando suavemente para sí mismo, el cambio en el niño durante la última semana había sido notable. Tenía más confianza, más disposición a salir en público, más esperanza en el futuro. Quiero hacerte una oferta, continuó David, y quiero que me escuches antes de decir que no. Lisa pareció perpleja, pero asintió para que continuara. Quiero fundar una fundación. David dijo, una fundación que ayude a las familias con discapacidades, no solo con dinero, sino también con apoyo, educación, y lo más importante, cambiando la forma en que la sociedad trata a las personas con diferencias. Lisa arqueó las cejas con interés, pero permaneció callada. Yo quiero que la dirija, dijo David. Lisa se quedó boquiabierta, sorprendida. Lo siento, pero quiero que sea el director de esta fundación. Yo aportaré todos los fondos. Usted aporte el corazón y el conocimiento. Lisa negó con la cabeza. De inmediato, señor Chen, es muy amable, pero no estoy cualificada para algo así. No tengo un título en negocios ni experiencia dirigiendo una organización. Solo soy una camarera que intenta convertirse en enfermera. Por eso mismo es usted perfecta para el puesto, dijo David con seriedad. Entiende por lo que pasan las familias porque lo ha vivido. Sabe cómo tratar a la gente con dignidad porque te sale de forma natural. Puedes identificar lo que la gente necesita porque tú mismo lo has necesitado. David inclinó la voz, cada vez más apasionado. ¿Sabes cuántos supuestos expertos he conocido en los últimos 3 años? Médicos, terapeutas, administradores, todos con títulos prestigiosos y títulos impresionantes, pero ninguno hizo por mi hijo lo que tú hiciste en 5 minutos. Bailando. Lisa seguía negando con la cabeza. No sé nada sobre dirigir una fundación o gestionar presupuestos. ¿O puedes aprender todo eso? David lo interrumpió. Contrataré gente para que te enseñe el aspecto empresarial, pero tienes la capacidad de ver a las personas como seres humanos completos en lugar de problemas por resolver. Eso no se puede enseñar. David sacó una carpeta que había traído. Mis abogados han elaborado algunos planes preliminares. La fundación se centraría en 3 áreas principales. Primero, brindar apoyo directo a las familias, cosas como terapia con equipos y cuidados de relevo. Segundo, programas de formación para empresas, escuelas y personal sanitario. Sobre cómo interactuar respetuosamente con personas con discapacidad. Abrió la carpeta y le mostró a Lisa algunos documentos y programas comunitarios que unen a las personas, como lo que sucedió aquí la otra noche. Lugares donde los niños con discapacidades pueden ser simplemente niños, donde las familias pueden conectar con otros que comprenden sus desafíos. Lisa miró los papeles, abrumada. Esto es increíble, pero sigo sin creerle a tu hija. David dijo, piensa con dulzura en tu hija. Piensa en todos los niños del centro comunitario donde trabajas como voluntaria. Esta fundación podría ayudar a miles de niños como ellos. Niños como mi hijo. Los ojos de Lisa se llenaron de lágrimas. David pudo verla. Se debatía entre querer ayudar y sentirse incapaz para una responsabilidad tan grande. Pagaría para que terminaras la escuela de enfermería. David continuó, de hecho, preferiría que tuvieras formación en enfermería. Te capacitaría aún más para dirigir este tipo de organización y ganarías un salario que te permitiría concentrarte en este trabajo sin preocuparte por pagar tus cuentas. El hijo de David levantó la vista. Lisa, deberías hacerlo, dijo con la sencilla sabiduría de un niño. Eres muy buena ayudando a la gente. Lisa rió entre lágrimas. Bueno, si crees que debería hacerlo, lo hago, dijo el niño con seriedad. Me ayudaste. Recuerda que todavía sé bailar.
Quizás puedas ayudar a otros niños a recordar lo que ellos también pueden hacer. David observó a Lisa mientras consideraba la propuesta. Pudo ver el momento exacto en que su miedo se transformó en posibilidad. Sus ojos se iluminaron con la misma calidez que había visto cuando bailó con su hijo. Si dijera que sí, preguntó lentamente, ¿cuándo empezaría todo esto? Mañana si quieres, respondió David. Ya he reservado la financiación inicial. Podríamos empezar poco a poco, quizás con un programa piloto aquí mismo en la ciudad y crecer a partir de ahí. Lisa respiró hondo y miró alrededor del restaurante donde había trabajado durante 2 años. Luego miró al hijo de David, que la observaba con esperanza. Bueno, dijo, por fin, cambiemos algunas vidas. 6 meses después, la fundación había ayudado a más de 200 familias y capacitado al personal de 50 negocios locales. El hijo de David se había convertido en el voluntario más joven de la fundación, ayudando a otros niños a descubrir sus propias maneras de superar los desafíos de la vida. Lisa había encontrado su verdadera vocación, no solo como enfermera, sino como alguien que podía ayudar al mundo a ver que todas las personas, independientemente de sus capacidades, merecían ser reconocidas por quienes eran.